Bien, en esta oportunidad trataremos de explicar el cálculo que se realiza para el dimensionamiento de cables, en este caso específico del conductor alimentador del circuito, es decir, del cable que va desde el medidor al tablero general. Pero también veremos pues el dimensionamiento de cables para el circuito de alumbrado, para el circuito de toma corrientes y para otros circuitos. Y en este caso para viviendas unifamiliares, según el Código Nacional de Electricidad. Y más que explicar algún ejemplo, trataré de explicar básicamente el funcionamiento de la plantilla con datos asumidos para que de esa forma pues puedan adaptarlo a los requerimientos de su proyecto. Bien, iniciemos entonces con el desarrollo de esta plantilla que nos va a permitir determinar, entre otros valores, la dimensión del conductor alimentador del circuito. En el paso número 1, según la regla 050-110 del Código Nacional de Electricidad, tenemos que determinar el área techada a considerar. Esta regla nos indica que las áreas de vivienda designadas deben ser determinadas por las dimensiones interiores, áreas techadas, e incluyen 100% del área del primer piso más el 100% del área de los pisos superiores dedicada a vivienda, más el 75% del área del sótano. Entonces, en este caso, en primer lugar, tenemos que determinar si nuestra vivienda tiene o no tiene sótano. Si no tiene sótano, colocamos no y simplemente ya no se considera. Suponiendo que sí tengamos sótano, tenemos que colocar el área del sótano. Suponiendo que tenemos 120 metros cuadrados, como indica la regla, considera simplemente el 75% de esta área, es decir, únicamente 90 metros cuadrados. Seguidamente determinamos los pisos. Aquí podemos elegir cuántos pisos tenemos. Si simplemente un solo piso, 2 pisos, 3 pisos, hasta 6 pisos. Suponiendo que tenemos 3 pisos, tenemos que colocar el área de cada uno de los pisos. Suponiendo que tenemos únicamente 2 pisos, entonces tenemos que colocar el área del piso 1 y el área del piso 2. Y como indica la regla, pues de estos pisos lo toma el 100% del área. Al final, el área a considerar será pues la sumatoria de los 2 pisos en este caso más el sótano. Tenemos 330 metros cuadrados de área a considerar para este ejemplo que estamos asumiendo. En el paso número 2 tenemos, según la regla 050-200, la potencia instalada y máxima demanda. Este es un método que se utiliza para determinar la demanda máxima. ¿Qué nos dice entonces la regla 050-200 para viviendas unifamiliares según el Código Nacional de Electricidad? En primer lugar, para las cargas básicas, que vienen a ser pues las cargas de alumbrado y toma corrientes. Nos dice entonces una carga básica de 2500 watts para los primeros 90 metros cuadrados del área de vivienda y una carga adicional de 1000 watts por cada 90 metros cuadrados o fracción en exceso de los primeros 90 metros cuadrados. Entonces, carga básica primeros 90 metros cuadrados, 2500 watts entonces, factor de demanda el 100% obviamente lo considera el total como demanda máxima, y carga adicional por cada 90 metros cuadrados de 1000 watts. En este caso tenemos 2 veces más de 90 metros cuadrados, es decir, restándole a los 330 metros cuadrados los primeros 90, aún nos quedan 2 noventas más, es decir, 180 metros cuadrados. La potencia instalada será de 2000 watts, ya que tenemos 2 noventas más. Consideramos como factor de demanda el 100%, como demanda instalada 2000 watts. Y fracción, es decir, considerando ya los primeros 90 metros cuadrados más 2 noventas más, aún nos queda una fracción de 60 metros cuadrados. Por esta fracción también nos indica la regla que debemos considerar 1000 watts como potencia instalada, factor de demanda el 100% como demanda máxima 1000 watts. Si sumamos entonces los primeros 90 más 2 noventas más 60 metros, nos tiene que dar pues el área
que hemos definido en el paso 1 de 330 metros cuadrados. Sumamos entonces la potencia instalada, tenemos 5500 watts y como el factor de demanda pues es el 100% en todos, también tenemos como demanda máxima 5500 watts. De esa manera hemos definido la demanda máxima para las cargas básicas. Pasemos a las cargas adicionales. En las cargas adicionales tenemos cargas de calefacción, cargas de cocina eléctrica, cargas de calentadores de agua, cualquier carga adicional mayor a 1500 watts y cualquier carga adicional menor o igual a 1500 watts. Veamos cada uno de ellos. Para las cargas de calefacción nos indica el Código Nacional de Electricidad lo siguiente. Dentro de las cargas de calefacción vamos a tener aire acondicionado y calefacción ambiental, que vendría a ser como en este caso un calentador eléctrico de zócalo. Para el caso del aire acondicionado nos dice el código que debemos considerar el 100% de la potencia instalada. Suponiendo que este aire acondicionado tiene una potencia de 3000 watts, consideramos entonces el 100% como demanda máxima, que sería obviamente de 3000 watts. Para el caso del calentador eléctrico de zócalo, nos indica el código que debemos considerar el 100% de la potencia instalada de los primeros 10.000 watts y del exceso considerar únicamente el 75%, suponiendo que este calentador eléctrico tiene una carga o una potencia de 12.000 watts. De los primeros 10.000 watts toma el 100% como demanda máxima y del restante o del exceso, que sería 2.000 watts, únicamente el 75% como demanda máxima. Y si tenemos obviamente una carga menor a 10.000 watts, como en este caso, consideramos únicamente el 100% de esta carga. De esa manera funciona para la calefacción ambiental. También nos indica el código que debemos tener en cuenta que si tanto el aire acondicionado como el calentador eléctrico no se utilizan simultáneamente, debemos considerar para este cálculo el que tenga mayor carga. En este caso, por ejemplo, debemos considerar únicamente el aire acondicionado, ya que es el que tiene mayor carga. Pero lo dejaremos ambas cargas para este cálculo. Para el caso de cargas de cocina eléctrica, nos dice el código que debemos considerar 6.000 watts como demanda máxima de los primeros 12.000 watts de potencia instalada y del exceso considerar únicamente el 40%. Suponiendo para este caso estamos considerando una cocina eléctrica de 14.000 watts, entonces de los primeros 12.000 watts tomará 6.000 watts y del exceso, que sería en este caso 2.000 watts, el 40%. Suponiendo que la cocina tenga 16.000 watts de potencia. Igualmente, de los primeros 12.000 watts toma únicamente 6.000 y del exceso, que sería 4.000, el 40%. Si la cocina tuviese una carga menor, suponiendo de 10.000 watts, tomaría únicamente 6.000 watts. Y si la cocina tiene menos que 6.000 watts, suponiendo 5.000 watts, igual considera como demanda máxima 6.000 watts. Pero como se sabe, pues las cocinas eléctricas suelen tener una potencia bien elevada. Nos vamos a quedar con el valor de 14.000 watts y quedaría de esta manera. Para el caso de cargas de calentadores de agua, estamos considerando en este caso una termoeléctrica, considera el 100% de la potencia instalada. Suponiendo que esta termoeléctrica tenga una potencia de 1500 watts, toma pues el 100% como demanda máxima. Para el caso de cargas adicionales mayores a 1500 watts, estamos considerando en este caso una secadora de ropa con una potencia de 2300 watts, iluminación de jardines con una potencia de 4000 watts y un horno microondas con una potencia de 1600 watts. Para este caso de cargas adicionales mayores a 1500 watts, nos indica el código lo siguiente: va a depender de la consideración o no de cocina eléctrica. Si en caso estamos considerando cocina eléctrica, como en este caso, pues como demanda máxima de las cargas adicionales se toma únicamente el 25%, sea cual sea el valor de estas cargas adicionales. Suponiendo si tenemos 8000 watts, igualmente va a tomar el 25% porque estamos considerando cocina eléctrica. Entonces, siempre y cuando consideremos cocina eléctrica, las cargas adicionales mayores a 1500 watts se van a tomar como demanda máxima únicamente el 25%.
Pero, ¿qué sucede si es que no estamos considerando cocina eléctrica? Vamos a suprimir este valor. Si es que no estamos considerando cocina eléctrica, estas cargas adicionales van a tener un factor de demanda del 100% por los primeros 6000 watts de potencia y un 25% del exceso sobre los 6000 watts. En este caso estamos viendo que ninguna de estas cargas supera los 6000 watts. Vamos a suponer que iluminación de jardines tiene una potencia de 7000 watts. De los primeros 6000 va a considerar el 100% y del exceso, que sería 1000, únicamente el 25%. De esta manera, si tuviese por ejemplo 8000 watts, de los primeros 6000 el 100% y del exceso, que sería 2000, 25%. De esa manera nos vamos a quedar entonces con nuestros valores iniciales y que sí tenemos cocina eléctrica de 14000 watts. En ese caso entonces va a considerar únicamente el 25% de la potencia instalada. Y para el caso de cualquier carga adicional menor o igual a 1500 watts, considera como factor de demanda el 100%. Estamos considerando en este caso un triturador de desperdicios, electrobomba de agua, puerta levadiza y una reserva que se suele considerar con una potencia de 1500 watts. Para el caso de estas cargas, pues se toma el 100%. Finalmente realizamos la sumatoria de todas estas cargas adicionales y tenemos una potencia instalada de 31.299.30 watts y una demanda máxima de 18.174.30 watts. Finalmente realizamos la sumatoria de los subtotales de cargas básicas y cargas adicionales y tenemos una potencia instalada de 36.799.30 watts y una demanda máxima de 23.674.30 watts. Continuamos como demanda máxima en kilowatts. Tenemos 23.67 kilowatts. Consideramos un factor de simultaneidad. Esto debido a que, como se sabe, pues el 100% de los artefactos eléctricos nunca están conectados al mismo tiempo, ¿no? Siempre algunos se conectan en unos horarios, otros en otros horarios, pero nunca están pues todos prendidos a la misma vez. Y este factor de simultaneidad pues se suele considerar entre 0.70 a 0.80 dependiendo. Vamos a considerar 0.80. No influye en los cálculos. Por lo tanto, la carga total a contratar sería de 18.94 kilowatts. El tipo de suministro sale trifásico. Generalmente cuando la demanda máxima pues excede a los 15.000 watts ya se suele considerar un tipo de suministro trifásico. Y ya luego pues en los circuitos derivados se cambia a un tipo de suministro monofásico. En la tensión del circuito en voltios consideramos 220 voltios. De esa manera hemos determinado entonces la demanda máxima. En el paso número 3 tenemos el cálculo por capacidad de corriente. En primer lugar tenemos el cálculo de la corriente nominal del conductor según la regla 050-106, utilización de factores de demanda. Veamos, aquí vamos a determinar la corriente nominal del conductor. Utilizando esta fórmula, la corriente nominal es igual a la demanda máxima entre un factor K, que depende del tipo de suministro, por el voltaje, por el coseno de phi. El coseno de phi viene a ser un valor también que depende de la edificación para la cual estamos realizando este cálculo. Entonces, como demanda máxima, tenemos 23.674.30 watts. K va a depender del tipo de suministro, en este caso trifásico, le corresponde 1.73 o raíz cuadrada de 3 que aparece en otros casos. El voltaje 220 voltios, el coseno de phi, que es un factor de potencia que depende de la edificación, en este caso viviendas, le corresponde 0.90 y aplicando la fórmula tenemos una corriente nominal de 69.03 amperios. Esta corriente mínima debe ser 40 amperios según el ítem B de la regla 050-200. Por lo tanto, como corriente nominal, pues vamos a utilizar el mayor valor de estos dos, que sería 69.03 amperios. Si esta corriente nominal sale menos que 40, pues se considera 40. Seguidamente, el cálculo de la corriente de diseño. Esta corriente de diseño es igual a un factor de seguridad por la corriente nominal. El factor de seguridad que se suele considerar es del 25% adicional. Entonces multiplicamos pues 69.03 por 1.25.
y tenemos 86.29 amperios. Esta vendría a ser pues la corriente de diseño. Seguidamente tenemos medidas y capacidad del alimentador. Teniendo ya la corriente de diseño y utilizando ciertas tablas podemos ya determinar entonces la sección, el calibre, la capacidad y la capacidad ITM para el alimentador. En este caso aquí tenemos cargadas 4 tablas. La tabla 2 que es del Código Nacional de Electricidad. Tenemos una tabla de CEPER cables, tabla Indeco y tabla CELSA. Podemos utilizar cualquiera de estas tablas y automáticamente ya obtenemos todos estos valores. Si utilizamos la tabla 2 del Código Nacional de Electricidad, tenemos que indicar acá el método referencial de instalación, si es A1 o A2. Si es A1 son los conductores aislados y si es A2 es con cable multipolar. Elegimos A1 entonces y tenemos estos valores según esta tabla de aquí. Aquí tenemos la tabla 2 del Código Nacional de Electricidad. Aquí también podemos elegir de esta tabla si queremos trabajar con este tipo de cable de 90 grados o a 70 grados únicamente. Lo dejamos con 90 grados. ¿Y cómo se obtiene el valor de esta tabla? Pues como ya tenemos la corriente de diseño que salió mayor a 86 amperios, vamos a nuestra tabla. Tenemos mayor a 86 amperios, es decir, sería 95 amperios según el método referencial de instalación A1. Para 95 amperios le corresponde 25 milímetros cuadrados como sección nominal para el cable y es lo que obtenemos aquí, 25 milímetros cuadrados. ¿Qué pasa si elegimos aquí A2? Tenemos 35 milímetros cuadrados porque en A2 mayor a 86 ya sería 109 amperios. Por lo tanto 35 milímetros cuadrados. Nos quedamos con A1 entonces. Y para esto pues le corresponde un calibre de 4 AWG. La capacidad sería entonces 95 amperios, ¿no? Para 25 le corresponde 95. Y como capacidad del ITM pues tendríamos que elegir ya un comercial. Mayor no necesariamente a 95 amperios, pero sí mayor a la corriente de diseño de 86.29 amperios. Si existe de 95 amperios nos quedamos con 95 amperios entonces como la capacidad ya del ITM, del interruptor termomagnético. ¿Qué pasa si elegimos otra tabla suponiendo Indeco? Según la tabla de Indeco, también mayor a 86 sería 107, ¿no? Le corresponde también 25 milímetros cuadrados como sección de cable, pero la capacidad ya aumenta a 107 amperios. Si elegimos CEPER cables, también con 25 milímetros cuadrados. CEPER cables mayor a 86 sería 105, también 25 milímetros cuadrados. Si elegimos CELSA, también 25 milímetros cuadrados. Aquí automáticamente ya eligiendo cualquier tabla podemos determinar la sección, el calibre y la capacidad para el alimentador. Nos quedamos entonces con la tabla 2 y elegimos pues el método referencial de instalación A1, conductores aislados. Seguidamente, el diámetro de tubería, número de cables. Como nuestro sistema es trifásico, sabemos que en el trifásico pues existen 5 cables, es decir, 3 fases, un neutro y uno para puesta a tierra, ¿no? En el tipo de suministro trifásico tenemos 5 cables. Para el sistema monofásico, o si tenemos simplemente 3 cables, un neutro, una fase y un puesta a tierra. Entonces aquí la clase del cable, si es clase 2 o clase 1. Si es clase 1 son conductores sólidos, clase 2 conductores cableados. Elegimos clase 2 entonces y le corresponde pues un diámetro para la tubería de 35 milímetros o de 1 pulgada a 1/4. Este diámetro ya sale pues automáticamente de acuerdo a la sección del cable. Tenemos por aquí en nuestras tablas diámetro de tubería. Por ejemplo, en la tabla número 10 tenemos para cada sección del cable el espesor promedio del aislamiento. Suponiendo nuestro cable es de 25 milímetros cuadrados, el espesor es 1.52 milímetros. Aquí en la tabla 7 tenemos diámetro máximo de conductores circulares de cobre. Si es clase 1 o clase 2, va a depender de la clase. Entonces, el diámetro total en milímetros, suponiendo para la clase 2, será pues el diámetro del conductor, en este caso 6.6, más 2 veces el espesor promedio del aislamiento de 1.52. Y tenemos aquí 9.64 milímetros como diámetro total. Área del cable entonces,
para la clase 2, aplicando la fórmula, tenemos 72.99 milímetros cuadrados. Para la sección de 25 milímetros cuadrados estamos trabajando. Entonces aquí, área total según número de cables para el sistema trifásico. Estamos en la clase 2, será 5 por esta área del cable, ¿no? Este es el área de un solo cable, por 5 sería 364.93 milímetros cuadrados, que está aquí para la sección de 25 milímetros cuadrados, 364.93 milímetros cuadrados. Continuamos y en la tabla 9 tenemos ya el diámetro nominal en milímetros y en pulgadas para la tubería, considerando un área de sección transversal en milímetros cuadrados según un porcentaje de llenado del 40% que se debe considerar. Entonces tenemos aquí un área total de 364.93 milímetros cuadrados. Tenemos que elegir entonces aquí un valor mayor a 364, que sería 386. Le corresponde entonces un diámetro nominal de 1/4 pulgadas o 35 milímetros para la tubería. Bien, y de esa manera se obtienen estos datos aquí. En el paso 4 tenemos la verificación por caída de tensión. Los conductores de los alimentadores deben ser pues dimensionados para que la caída de tensión no sea mayor del 2.5% y la caída de tensión total máxima en el alimentador y los circuitos derivados hasta la salida o punto de utilización más alejado no exceda del 4%. Veamos entonces, para utilizar esta fórmula necesitamos como datos el valor de K, que depende del tipo de suministro. En este caso es trifásico, le corresponde 1.73 o raíz cuadrada de 3, la corriente de diseño de 86.29 amperios, la resistencia del conductor para cobre le corresponde 0.0175 ohmios por milímetro cuadrado por metro, L, que es la longitud del conductor. Esta longitud se suele calcular pues desde la salida del medidor hacia la llegada al tablero general, toda esa longitud que recorre el cable o toda esa distancia que hay. En este caso, suponiendo que hay una longitud de 16.50 metros, este viene a ser la sección del conductor que salió de 25 milímetros cuadrados, y con esos datos, aplicando esta fórmula, obtenemos pues una caída de tensión de 1.73 voltios. Este valor que obtuvimos debe ser menor al 2.5% de 220. Por lo tanto, es conforme esta verificación por caída de tensión. En el paso 5 tenemos un resumen general. Como sección nominal del conductor alimentador tenemos 25 milímetros cuadrados, capacidad de corriente 69.03 amperios, capacidad del conductor de 95 amperios, la capacidad del interruptor termomagnético 3 por 95 amperios. Este valor de 3 es debido a que es trifásico. Cuando es monofásico simplemente tiene dos entradas, una para fase y para neutro. Tipo de conductor THW, clase 2. Tipo de corriente trifásico, nomenclatura es esta nomenclatura. 3 cables, cada uno de 25 milímetros cuadrados, THW, más uno de 25 milímetros cuadrados, THW, más un puesta a tierra. Tubería PVC CEL de diámetro 35 milímetros o 1/4 de pulgada. Temperatura de operación 90 grados centígrados. Método de instalación A1. Conductores aislados en un tubo empotrado en una pared. Más información sobre esto pues podemos encontrar en el Código Nacional de Electricidad. Bien, y de esa manera pues hemos dimensionado nuestro conductor alimentador de nuestro circuito con datos que hemos ido asumiendo. Ya ustedes pueden colocar sus datos reales de acuerdo al requerimiento de su proyecto. Espero haya sido clara la explicación. No olviden de suscribirse a mi canal de YouTube, LICMAT20, activar la campanita de notificaciones y seguirnos pues por todas nuestras redes sociales. Muchas gracias.